Hoy vamos a ver de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 5. Condiciones de equilibrio. El motor y caja de cambio de una pickup están colgados de un soporte amurado a la pared con una cadena como se muestra en la figura. El soporte está formado por un brazo metálico homogéneo de 70 kilogramos de masa y 3 metros de largo unido a la pared en su parte inferior por un pivote con un eje, y en su parte superior están unidos a la pared mediante una cadena. Si el motor con la caja de cambios tienen una masa de 316 kilogramos, el brazo del soporte forma un ángulo de 45 grados con la horizontal y la masa de las cadenas son despreciables, calcular a. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre del sistema? B. ¿Cuál es la tensión en la cadena? C. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza que hace el eje inferior sobre el brazo del soporte? Bien, tenemos acá a este motor con la caja de cambio. Esta parte es el motor y esta parte es la caja de cambio. Y acá va el cardan. Entonces, como vemos, todo este conjunto, motor y caja de cambio, están unidos mediante esta cadena a este soporte que está amurado a la pared. En la parte inferior está sostenido por este eje, es decir que este brazo se puede mover hacia arriba o hacia abajo, y en la parte superior está unido por esta cadena que lo sostiene. Lo que vamos a tener que hacer es primero realizar un diagrama de cuerpo libre de este sistema. Además tenemos que calcular la tensión en esta cadena de acá arriba. Y además tenemos que calcular la reacción que hace el pivote. Esto que vemos en la parte de adelante de un motor y el pivote que hace la reacción que tenemos que calcular. La reacción es decir, este perno que está acá soporta todo el peso que hace este brazo. Para ello lo que vamos a hacer es hacer primero un análisis de fuerza para poder aplicar la primera condición de equilibrio en un cuerpo rígido. Luego vamos a hacer un análisis de torque o momento de fuerza respecto a un punto para poder aplicar la segunda condición de equilibrio en un cuerpo rígido. Y pudiendo aplicar estas dos condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, vamos a resolver este problema que no lo podríamos hacer solamente con sumatorias de fuerza como hacíamos unidades atrás. Entonces, vamos a dejar quieta esta animación y vamos a empezar con el análisis de las fuerzas que actúan. Lo primero que tenemos que anotar es que el ángulo de inclinación respecto a la horizontal de este brazo de 70 kilogramos es de 45 grados. Este conjunto caja-motor tiene su centro de gravedad abajo del eje del que está colgado, donde actúa todo el peso concentrado de la caja y del motor. Esto lo aprendimos a calcular en el video de teoría del centro de gravedad, y si el centro de gravedad estuviera corrido más hacia la derecha, el motor se inclinaría así, de modo tal que el centro de gravedad quedaría más abajo, pero siempre en la misma línea de la cadena que lo sostiene. Y si estuviera corrido hacia la izquierda, el motor se inclinaría hacia arriba de modo tal que el centro de gravedad se alinee con esta recta, que es donde actúa la fuerza que lo sostiene. Además tenemos que este brazo metálico homogéneo de 3 metros de largo y 70 kilogramos de masa tiene su centro de gravedad en su centro geométrico y es el punto en el que actúa todo el peso concentrado. Además tenemos la tensión 1, que es la tensión que hace esta cadena, que es la que tenemos que calcular, y tenemos que sobre este perno o bulón, que es el que sostiene a este brazo, actúa una reacción del apoyo, ¿no? Que la podemos descomponer en una componente en el eje Y y en una componente en el eje X. Con este análisis de fuerza, ya lo vamos a pasar en limpio en el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar la primera condición de equilibrio, que como vimos en el video de teoría de condiciones de equilibrio en cuerpo rígido, es que las sumatorias de fuerza que actúan sobre el cuerpo sea igual a 0. En este caso el cuerpo que estamos analizando es este brazo metálico. Y acá el motor con la caja, este peso es exactamente el mismo que actúa acá. Como está unido mediante la cadena a esta parte, este peso en el diagrama de cuerpo libre lo vamos a dibujar acá. Ahora, con sumatorias de fuerza no vamos a poder resolver el problema, entonces tenemos que aplicar la segunda condición de equilibrio.
Para poder aplicar la segunda condición de equilibrio vamos a tener que hacer sumatorias momentos de fuerzas o torques que actúan respecto a un punto. Y lo que vamos a tener que hacer es considerar como sentido de rotación positivo el horario o el antihorario. Yo en este caso elijo el antihorario, pero ustedes los pueden hacer con el sentido horario para practicar. Lo que tenemos que hacer ahora es, para hacer sumatorias de torque o momento de fuerza respecto a un punto, es elegir ese punto a partir del cual vamos a calcular los momentos de fuerza. Yo en este caso voy a elegir este eje donde está acá el pivote y vamos a extender el eje para visualizarlo más fácilmente. Entonces, respecto a este eje de rotación, que es el eje en el que gira este brazo, el peso genera una rotación en sentido horario. Si nosotros a todo este sistema lo dejamos fijo y cortamos la cadena, lo que va a pasar es que todo el sistema va a girar en sentido horario. Para calcular el torque generado por el peso de este brazo, lo que vamos a tener que hacer es graficar el vector de posición, que es el vector que va del eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es el peso de este brazo, que actúa todo el peso concentrado en este punto, que es el centro de gravedad. Por eso aprendimos a calcularlo. Y si quisiéramos ser más exacto, el centro de gravedad está exactamente en el centro, diríamos en el medio de esta barra, a esta altura y en el medio. Pero como no lo podía dibujar, lo he dibujado acá. Y para saber la dirección del vector torque que genera este peso, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Para ello, extendemos la mano derecha en la dirección y sentido del vector de posición R1 y cerramos los dedos de la mano derecha en el sentido del vector de la fuerza, en este caso del peso de la barra. La mano derecha nos indica con su pulgar que el vector torque es un vector que entra por el eje de rotación hacia adentro y es negativo porque genera una rotación en sentido horario. Ahora, la siguiente fuerza que tenemos que analizar es el peso del motor, que si bien actúa acá abajo, este es el motor y la caja, si bien actúa acá abajo, como está unido mediante esta cadena a el brazo, es lo mismo que acá arriba, actúa igual. Si la cadena tuviera masa, que nos dijeron que es despreciable, sería diferente, pero como la masa de todas estas cadenas es despreciable, este peso es el mismo que está actuando acá arriba. Y si vemos, este peso va a generar un sentido de rotación también horaria. Es decir, si volvemos a cortar la cadena, lo que va a pasar es que todo el sistema gira en sentido horario. Seguiría girando, pero corté la animación ahí. Y ahora, para calcular el vector de torque, vamos a tener que graficar el vector de posición que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza, que lo he llamado R2, y vamos a aplicar la regla en la mano derecha. Extendemos la mano derecha en dirección y sentido del vector de posición, que en esta parte no se ve porque está este vector arriba, pero acá vemos cómo sigue, y cerramos la mano derecha en el sentido del vector de la fuerza del peso del motor y de la caja, de modo tal que la mano derecha nos indica nuevamente que el vector de torque está por el eje de rotación apuntando hacia adentro. Y tenemos de vuelta el vector torque con signo negativo, es decir, está como en el eje Z negativo porque genera rotación horaria. Ahora nos queda analizar la última fuerza que genera torque o momento de fuerza, y es la tensión 1. En este caso, la tensión 1, como vemos, va a generar una rotación en sentido horario. Es decir, si ahora tiramos más fuerte con esta cadena, lo que va a pasar es que todo el sistema se va a levantar y está girando en sentido antihorario, por lo que es positivo. Para calcular la dirección y sentido del vector de torque, volvemos a aplicar la regla de la mano derecha y, al igual que recién, vamos con los dedos de la mano derecha abiertos en la dirección y sentido de este vector de posición R2, que es el mismo, y ahora lo cerramos, en vez de para abajo, lo cerramos en dirección y sentido del vector de la fuerza de la tensión 1. La mano derecha nos va a indicar con su pulgar que el vector torque es un vector que sale por el eje Z, es decir, un vector positivo porque produce una rotación en sentido horario. Y la suma de estos vectores torques negativos y este vector torque positivo tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la condición de equilibrio. Si no, este sistema se estaría acelerando o hacia arriba o hacia abajo. Una vez que ya hemos analizado
rápidamente las fuerzas que actúan y los momentos de fuerza que genera respecto al eje de rotación, vamos a resolver analíticamente el ejercicio. Al igual que siempre, vamos a identificar los datos y las incógnitas y nos dicen que la masa del motor y la caja es de 316 kilogramos, la masa del brazo del soporte es de 70 kilogramos, la longitud del soporte es de 3 metros y el ángulo alfa que forma con la horizontal es de 45 grados. Estos son los datos y las incógnitas. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre? ¿Cuál es la tensión 1 en la cadena que está unida a la pared? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de la reacción que hace el apoyo? ¿Y cuál es su orientación en el espacio? Entonces, vamos a empezar resolviendo el punto A, que nos piden que hagamos un diagrama de cuerpo libre. Si bien ya lo habíamos esbozado, ahora lo vamos a pasar en limpio. Tenemos al eje X e Y como se indica. Acá tenemos el brazo, que es el que estamos analizando, y nos dicen que forma un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Además, el eje de rotación está donde hemos puesto el 0, que es este perno, que ahora no lo vemos porque está el motor, pero ahora va a aparecer. Que es este perno que está acá, y tenemos que sobre el centro de gravedad de este brazo actúa el peso del brazo. Y en el extremo de acá arriba actúa el peso del motor y de la caja y la tensión 1 que queremos calcular. Como reacciona a todos estos pesos y fuerzas, este eje, que es el soporte, genera una reacción que tenemos que calcular y la podemos componer en el eje Y y en el eje X. Acuérdense que esto es la descomposición, o ponemos este o graficamos esto. No todos, porque estaríamos duplicando la reacción. Y ya ha quedado graficado nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que nos preguntan en el punto B es cuál es la tensión en la cadena. Para calcular cuál es la tensión en la cadena, que es la tensión T1, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio y vamos a hacer sumatorias de fuerza. Vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerza en el eje X, y si venimos a nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos la reacción AX menos la tensión 1. La tensión 1 es negativa porque está apuntando en el sentido del eje X negativo, y la reacción AX es positiva porque apunta en dirección del eje X positivo. Nos queda que la reacción del apoyo en el eje X menos la tensión 1 es igual a 0. Si acá despejamos la tensión 1, pasamos a la reacción a este lado de la igualdad restando. Los signos negativos se simplifican y nos queda que la reacción del apoyo en el eje X es igual a la tensión 1. Bueno, todavía no hemos obtenido nada porque no sabemos la tensión ni sabemos la reacción, entonces vamos a aplicar la sumatoria de fuerza en el eje Y. Ahora volvemos al diagrama de cuerpo libre y hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y. Nos queda la reacción del apoyo en el eje Y menos el peso de la barra menos el peso del motor y la caja. Si lo escribimos, nos queda la reacción del apoyo en el eje Y menos el peso de la barra menos el peso del motor y la caja igual a 0 porque están en equilibrio. Acá vamos a despejar la reacción del apoyo en el eje Y y estos dos términos que están restando nos vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando. Nos queda que la reacción del apoyo en el eje Y igual al peso de la barra más el peso del motor y la caja. Vamos a sacar estas cuentas, entonces donde está el peso del brazo, vamos a escribir 70 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y donde está el peso del motor y la caja, vamos a reemplazar 316 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Nos queda que la reacción en el apoyo en el eje Y es igual a 70 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado, más 316 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la reacción en el apoyo en el eje Y es igual a 3.783 newton. Y ya tenemos una parte resuelta. Al menos conocemos la reacción en el apoyo en el eje Y. Y también sabemos que la reacción en el apoyo en el eje X es igual a la tensión 1. Ahora, tenemos que seguir armando ecuaciones para ir despejando las incógnitas. Lo que vamos a hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio, que es que las sumatorias de torques que actúan sobre un cuerpo sea igual a 0. Para ello volvemos a nuestro diagrama de cuerpo libre
elegimos el sentido de rotación positivo en sentido antihorario, que es lo que habíamos hecho recién, y ahora vamos a hacer sumatorias de torques o momentos de fuerza. El eje de rotación es acá, y la reacción del apoyo, cualquiera de sus componentes, la recta acción de sus fuerzas pasa por el eje de rotación. Como pasa sobre el eje de rotación, no tienen brazo de palanca y no generan torque o momento torsor. La primera fuerza que genera un momento de fuerza o torque es el peso del brazo, de este brazo metálico. Y como dijimos recién, va a ser negativo porque genera una rotación horaria. Como genera una rotación horaria es negativo y su magnitud va a ser la magnitud del vector de posición R1 por la magnitud del peso del brazo por el seno del ángulo θ. En este caso le he puesto θ y si vemos de cerca, fíjense que si trazamos una paralela al eje X, esto es 90 grados y esto es 45 grados. O sea que va a ser 135 grados. Seguimos haciendo sumatorias de torque y la siguiente fuerza que sigue es el peso del motor y la caja, que va a ser negativo, es decir, vamos a poner menos la magnitud del peso del motor y la caja por la magnitud del vector de posición R2. Este vector también va de este eje de rotación, que es el origen de coordenada, hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero no se ve porque está tapado por el vector de posición R1. Repitiendo, nos queda menos la magnitud del peso del motor y la caja por la magnitud del vector de posición R2 por el seno del ángulo beta, que al igual que recién va a ser 90 grados más 45 grados. Y la última fuerza que genera torque es la tensión 1. Este torque va a ser positivo porque genera una rotación horaria. Al igual que recién, el vector de posición es el R2 que dibujamos, entonces nos va a quedar más la magnitud de la tensión 1 por la magnitud del vector de posición R2 por el seno del ángulo delta. Y si no se acuerdan bien cómo se calculan los momentos de fuerza, que es el torque y todo eso, les invito a que vean el video de momento de fuerza respecto a un punto o torque de la lista de reproducción de dinámica rotacional de un cuerpo rígido, que tiene más de 80 videos, para que lo practiquen y puedan resolver estos ejercicios rápidamente. Si escribimos la sumatoria de momento de fuerza que acabamos de hacer, nos va a quedar menos el peso del brazo por el vector de posición R1 por el seno del ángulo θ, menos el peso del motor y la caja por la magnitud del vector de posición R2 por el seno del ángulo beta, más la tensión 1 por el vector de posición R2 por el seno del ángulo delta, igual a 0. Acá lo que queremos calcular es la tensión 1, que es la anteúltima incógnita que nos hace falta resolver, y lo que vamos a hacer es despejarla. Entonces, a estos dos términos que están restando, vamos a pasar a este lado de la igualdad sumando. Y a R2 por el seno de delta, que están multiplicando, lo vamos a pasar a este lado de la igualdad dividiendo. De forma tal que nos queda que la tensión 1 es igual al peso del brazo por el vector R1 por el seno de θ, más el peso del motor y la caja por R2 por el seno de beta dividido R2 por el seno de delta. Ahora reemplazamos y donde está el peso del brazo vamos a escribir 70 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Donde está R1, fíjense que el centro de gravedad de esta barra está a la mitad de su largo, y la mitad de su largo va a ser 3 metros dividido 2. Donde está θ habíamos visto que era 135 grados. Donde está el peso del motor y de la caja vamos a escribir 316 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado. Donde está R2, la magnitud del vector R2 es todo el largo de este brazo, que es 3 metros. Y donde está el ángulo beta vamos a escribir 135 grados. Donde está R2 volvemos a escribir 3 metros, y donde está delta vamos a escribir 135 grados porque estos ángulos son todos iguales. Hacemos esta cuenta: 70 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por 3 metros dividido 2 por el seno de 135 grados, más 316 kilogramos por 9,80 metros por segundo al cuadrado por 3 metros por el seno de 135 grados, dividido 3 metros por el seno de 135 grados.
y nos da que la tensión 1 es igual a 3440 newtons. Es decir, ya tenemos la tensión que hace esta cadena, que está unida a la pared. Une el brazo con la pared. Y fíjense que es una fuerza muy grande, que es casi igual al peso del motor y de la caja. Lo que nos preguntan ahora es cuál es la magnitud y dirección de la fuerza que hace el eje inferior, es decir, este eje. Lo que vamos a hacer ahora para calcular la magnitud y dirección de esta fuerza, la vamos a graficar acá en limpio. Vamos a hacer de vuelta nuestro diagrama, esto está a 45 grados. Y esta es la reacción del apoyo que tenemos que calcular y nosotros la habíamos descompuesto en la componente en el eje Y y en el eje X para poder hacer sumatorias de fuerzas. Lo que nos preguntan es este ángulo que vamos a llamar ρ. ¿Cuál es la magnitud de este vector y cuál es el ángulo ρ? Pero la componente de esta fuerza en el eje Y y en el eje X ya la hemos calculado. Es más, acá escribimos que la reacción del apoyo en el eje X es igual a la tensión 1, que es igual a 3440 newton. Y para calcular la magnitud de este vector, como vemos, esto es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar Pitágoras, que nos dice que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y elevada al cuadrado. La componente en el eje Y la acabamos de calcular y la componente en el eje X habíamos notado que era igual a la tensión 1. Es decir que la componente en el eje X de la reacción del apoyo es igual a 3440 newton. Ahora sí, simplemente vamos a reemplazar. Donde está la componente en el eje X de la reacción del apoyo, escribimos 3440 newton. Donde está la reacción en el eje Y del apoyo, reemplazamos 3783 newton. Nos va a quedar que la magnitud del vector de la reacción del apoyo es igual a la raíz cuadrada de 3440 newton elevado al cuadrado más 3783 newton elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la reacción en el apoyo es igual a 5113 newton. Esto es mayor al peso del motor y de la caja más el peso de este brazo. Eso es importante destacarlo. Fíjense que por actuar el peso del motor y de la caja desplazado de forma tal que genera un torque grande, la reacción en este apoyo es mucho mayor al peso. Esto es importante porque cuando vayamos avanzando en la carrera vamos a tener que dimensionar de qué tamaño ponemos este perno para que no se rompa por el peso del motor o lo que queramos colgar acá. Y también vamos a tener que dimensionar las cadenas para que soporten las tensiones. Entonces, lo que nos falta calcular ahora es este ángulo ρ y para ello vamos a usar la función tangente, que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. En este gráfico el cateto opuesto es la componente en el eje Y y el cateto adyacente es la componente de la reacción en el eje X. Ahora sí vamos a aplicar inversa de tangente para despejar el ángulo ρ. Y simplemente vamos a reemplazar donde está la componente Y de la reacción del apoyo, vamos a escribir 3783 newton. Y donde está la componente X de la reacción del apoyo, vamos a reemplazar 3440 newton. Hacemos esta cuenta, arco tangente o inversa de tangente de 3783 newton dividido 3440 newton y nos da que el ángulo es de 47,72 grados. Es decir, este ángulo ρ que forma la reacción del apoyo es mayor al ángulo de inclinación que tiene el brazo. Y ahora que hemos resuelto el ejercicio, vamos a hacer un resumen para englobar todo lo que hemos hecho. Teníamos a este motor con esta caja colgando de este soporte que está murado a la pared. En la parte de arriba por esta cadena y en la parte de abajo por este eje. Lo que teníamos que calcular era la reacción de este eje y la tensión en esta cadena. Para ello habíamos obtenido gráficamente el centro de gravedad de este brazo, que es una figura geométricamente simétrica, y habíamos aprendido a calcularlo en el video de centro de gravedad. Y lo importante de este centro de gravedad, que es el punto donde actúa concentrada toda la fuerza del peso de este brazo, que es igual a 686 newton.
El centro de gravedad del motor también está acá, abajo de la recta que forma esta cadena, que es donde actúa todo el peso concentrado en el motor, si no se hubiera inclinado hacia alguno de los lados, y el peso es igual a 3097 Newton. Además nos daban el largo de este brazo, que es igual a 3 metros, y a partir de ahí teníamos que calcular esta tensión 1, que nos dio de 3440 Newton, pero para poder calcularla tuvimos que aplicar la primera condición de equilibrio en cuerpo rígido, la segunda condición de equilibrio en cuerpo rígido, tuvimos que elegir un sentido de rotación positiva para aplicar la segunda condición de equilibrio y habíamos extendido el eje de rotación que habíamos tomado, que es este, para visualizar más fácil y poder calcular rápidamente los torques que generan cada fuerza. La regla de la mano derecha nos ha indicado que el vector de torque generado por el peso del brazo es un vector negativo que está en el eje Z negativo, apuntando hacia adentro. La regla de la mano derecha nos ha indicado también que el vector del peso del motor y la caja también es un vector negativo porque genera sentido de rotación horaria y también apunta hacia adentro por el eje Z. Ahora, esta tensión 1 que teníamos que calcular, si aplicábamos la regla de la mano derecha, nos indicaba que era un vector de torque que es positivo, es decir, está en el eje Z positivo. La suma de todos estos torques tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esta ecuación. A partir de ahí habíamos podido calcular esta tensión 1 y la reacción que hace este eje del pivote. A esta reacción la habíamos compuesto en su componente en el eje Y y en su componente en el eje X. Lo primero que habíamos obtenido era la reacción en el eje Y, que es igual a 3783 Newton, que fíjense que es igual a la suma del peso del motor y la caja y del peso de este brazo. También habíamos obtenido que la reacción en el eje X era igual a la tensión 1. Y para calcular este ángulo habíamos aplicado inversa de tangente y nos dio que es de 47,2 grados, es decir, es un poco más hacia arriba de la inclinación que tiene este brazo. Y ahí este ejercicio quedó resuelto. Si quieren ver qué pasa a medida que cambiamos el ángulo, cómo cambian las fuerzas, escriban en los comentarios y lo hacemos en otros videos. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que estos ejercicios de cálculo de tensión y reacciones es para poder más adelante, cuando avance en la carrera, poder dimensionar qué tamaño de cadena o qué grosor tiene que tener para que resista la tensión que queremos y este eje qué esfuerzo tiene que soportar. Y apenas terminemos estos ejercicios de condiciones de equilibrio en cuerpo rígido, vamos a aprender qué son los esfuerzos que soportan los materiales, que básicamente son de tracción, compresión y de flexión, así que no se pierdan la continuación de este curso de física universitaria. Y si te gustó, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.